Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Qué gusto estar juntos. Desde cualquier lugar donde nos estén sintonizando, Dios les bendiga. Estamos en una semana que nos toca dar gracias a Dios por una instrucción, directriz, orden que el Señor nos dio a Misión Cristiana del Calvario, que cada primer domingo que inicie el mes, toda esa semana hasta el siguiente domingo, tomáramos un tiempo para dar acciones de gracias por el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento que estaremos edificando en nuestra sede mundial allá en Ciudad de Guatemala. Dios ha hablado y eso es lo que nos toca hacer, dar acciones de gracias, porque desde el momento que Él dice algo, está hecho. Recordemos que cuando Él creó la tierra, la pudo haber creado en un día, en unas horas, pero no, ahí nos revela, ¿verdad? Cuando vemos en la creación que Él dice que se separe la luz de las tinieblas, y se hizo el día y se hizo la noche. O sea, cuando Él habla, se hace como Él dice. Y este centro mundial no es imaginación, no es el deseo de ningún hombre, no es la voluntad de ninguna persona, es Dios revelándonos su corazón de que quiere que sea hecho ese centro mundial y usarnos a nosotros para hacerlo. Pero por el momento nos toca solo dar gracias y ya Él nos seguirá guiando en todo lo demás. Así es que vamos a dar gracias por el Centro Mundial. Y digo esto para los amigos, hermanos que son recientes con nosotros en Misión Cristiana del Calvario y no lo sabían. Hoy saben por qué cada primer domingo de mes hasta el siguiente domingo damos gracias por el Centro Mundial. Amén. Padre, maravilloso eres. Gracias por hablarnos, gracias por revelarnos tu corazón, gracias por que eres grande y maravilloso. Gracias porque eres el dueño de todo lo que existe. Eres soberano. Hoy, Señor, elevamos acciones de gracias a ti por el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento. Veo tu amor en ello, porque el propósito de ese Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento, por supuesto, es que tú seas glorificado, pero también de que todos vengan a conocer el modelo a seguir. Tu amor por la humanidad, porque tú vienes por una sola iglesia. Nos muestras tu amor en todo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por toda tu grandeza expresada en cada asunto de la creación, de lo que tú pides. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por la provisión de todo. Nuestro corazón tiene alegría, deleite por habernos hecho parte de tus labores, Señor. Gracias porque somos parte del Centro Mundial. Gracias por tu espíritu y por tu guianza en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a abrir, por favor, las escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso número 3. Aquí vamos a estar aprendiendo hoy la importancia de conocer a nuestro Dios y a actuar. Conocerle y actuar. Pero vamos a actuar como Él quiere. ¿Sí? Miren lo que menciona la escritura, lo que dice Dios en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Señor Jesucristo le dio la importancia que tiene
que se requiere el que conozcamos a nuestro Dios. Al único, menciona, al único Dios verdadero. Él es el único. Hay diosesitos con D minúscula, ídolos que la gente levanta y le llama Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nos muestra aquí que esa es la vida eterna, nadie puede dar vida más que el único Dios verdadero. Nos habla que la vida está en que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero. ¿Cómo se conoce, en este ejemplo que voy a poner, a una persona? Fíjese que nosotros conocemos a las personas estando con ellos, pasando tiempo. La gente que no las conoce, hay personas que hablan mucho y hablan bien bonito. Nosotros aquí decimos tienen mucho rollo, ¿verdad? Para hablar. Pero cuando nosotros les conocemos, en muchas ocasiones sabemos que todo lo que esa persona está hablando, diciendo, prometiendo, no es verdad. La gente que los está conociendo por primera vez no sabe eso, ¿sí o no? Pero cuando nosotros les conocemos, incluso solo nos quedamos callados y nos reímos y pensamos, si los conocieran, ¿sí o no? Y a veces, ay, miren qué hermoso todo lo que me dijo. Y la gente que no los conoce se alucinan. Y uno piensa, si los conocieran como son realmente, no pensarían eso. Cuando nosotros sí conocemos a la gente. Cuando hemos pasado tiempo, cuando sabemos que es todo lo contrario a lo que hablan. Entonces, para conocer a alguien hay que tener tiempo con esa persona, pasar tiempo, compartir, ver cómo se comporta, ver cómo trata a las personas, a los animales, a los empleados, a todo. Ver su estilo de vida. ¿Ya? No nada más es por la apariencia. Y por eso Jesús menciona que esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero. La importancia de la comunión con nuestro Dios, de el estilo de vida, o sea, de pasar tiempo con Él, de meditar en su palabra, de oír atentamente su voz, sus instrucciones, para que no nos hagamos ideas erróneas de Dios, para que no le creamos a cualquiera que no le conoce y que habla de Dios, de un Dios que no sabe ni cómo es. Y fíjense qué terrible es esto, que hablen de Dios sin conocerle. Y que nosotros creamos lo que alguien se imaginó de Dios. Y por no conocerle, miren, somos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Somos arrastrados, fíjense, mucha gente es arrastrada o llevada con otro rumbo, hacia otro lugar, no al que Dios quiere. Por eso muchos se han quedado rezagados, muchos se han quedado en el camino, porque por ahí oyeron otra cosa, que no es la voluntad de Dios. Oyeron nada más porque mencionan Dios, creen que es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sí? Hay muchos diosesitos, pero solo hay un Dios verdadero que es Jehová, y lo recalca su Hijo que Él envió, Jesucristo. Amén. Ahí mismo en el verso 8 dice lo siguiente. Vamos a Juan 17:8. ¿Cómo es que nos lo revela? Ya lo tenemos. Juan capítulo 17, verso número... Bueno, perdón, vamos al verso 6. 17:6.
he manifestado, dice Jesús, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué hizo Jesús al venir aquí a la tierra para que nosotros pudiésemos conocer al Padre tal como es? Para no tener ideas erradas, conceptos equivocados de lo que es Dios, porque así los teníamos, que era un Dios tan lejano, inalcanzable, que era un Dios que nada más estaba listo ahí con el látigo para si te equivocabas, que era un Dios de penitencias y no sé qué tantas cosas más algunos teníamos en la cabeza, conceptos equivocados por no conocerle. Hay personas que cuando no nos han tratado, dicen, pensé que eras chocante, pensé que eras esto, pensé que eras aquello, pero porque no nos conoce o porque alguien los malinformó de nosotros, ¿sí o no ha pasado? Entonces aquí el Señor Jesucristo viene y dice claramente lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres, ¿de dónde? Del mundo, a la gente que Él le dio, porque dice, tuyos eran y me los diste, y Jesús los llevó al origen, a conocerlo. Pero los llevó de una manera que menciona aquí, manifestándolo. Él siendo la expresión. Él con todo su accionar evidenciando eso. ¿Ya? ¿A quién expresamos? ¿Sí? ¿A quién expresamos? ¿Cómo reaccionamos? Aquí dice que Jesús manifestó el nombre del Padre a la gente con su estilo de vida. Y bueno, ya hemos hablado de que lo observaban, en el caso, voy a comenzar con Nicodemo, dice, he visto prácticamente lo que haces y nadie puede hacer esas obras si Dios no está con él. Fíjense lo que expresaba a Dios. Otros decían, es que habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. O sea, los religiosos de aquel tiempo sí hablaban la ley y las escrituras, pero no tenían no concordaba pues lo que hablaban con lo que ellos hacían. Y Jesús sí lo manifestaba. Por eso menciona, he manifestado, he expresado, para que te conozcan. El propósito era que la gente conozca y conociera al único Dios verdadero. En este tiempo nos toca a nosotros eso, expresarlo, para que le conozcan, para que sepan y crean que de verdad hay un Dios real y verdadero. En la versión TPT dice, Padre, he manifestado quién eres realmente. Fíjense lo que dice Jesús. Y te he revelado a los hombres y mujeres que me diste. He manifestado quién eres realmente. He manifestado que eres un Dios misericordioso y no un Dios castigador como la gente, la religiosidad y otros expresaron erróneamente, hablando de Dios, pero con actitudes totalmente diferentes. Entonces la gente por eso no cree, porque dice, pero el Dios que tú tienes es malo. El Dios que tú tienes no tiene poder, porque mírate tú. El Dios que tú tienes es un Dios, pues como cualquier otro que se le puede sobornar incluso, ¿verdad? Que pagas, ¿cómo se llaman cuando en esa religión pagas tu manda, das tu dinero y ya se olvida? No, Dios no es un Dios que se pueda sobornar, aunque la gente lo intente.
que con darle lo apaciguan. No. Él, como dice aquí Jesús en esta versión TPT, he manifestado quién eres realmente y te he revelado. Vino a manifestar esa realidad, vino a ser visible esa realidad. Y miren, se los voy a demostrar con esta escritura que es de mis favoritas, Juan 1:14 en la TPT. Y así la expresión viviente, esa escritura dice, y el verbo se hizo carne, ¿va? Y así la expresión viviente se hizo hombre y vivió entre nosotros. Contemplamos su gloria, la gloria del único que vino del Padre, rebosante de tierna misericordia y verdad. Miren cómo vino a revelarnos al Padre para conocerle. La expresión viviente se hizo hombre, habitó aquí, lo vieron, dieron testimonio y menciona lleno de rebosante y tierna misericordia y verdad. Así es nuestro Padre. Y así tenemos que ser nosotros. Entonces Jesús sabía cómo era el Padre y por eso sabía cómo actuar. ¿Sí? Sabía qué hacer. Sabía cómo moverse. Y nada lo distrajo, nada lo pudo a él sacar del propósito. Ni en aquella ocasión cuando Pedro le dijo cosas, no vayas a la cruz, no, nada, porque él conocía cómo es el Padre, conocía lo que quería, conocía el corazón del Señor. Chequen esto, la importancia de conocerle y la importancia que debemos de darle a este tiempo en el que Dios está dejando conocer por nosotros. Cuando yo no le conozco tal como Él es, mis hermanos, nos enseñaba el profeta César en el Congreso, me pueden cambiar de Dios, pero estoy hablando de un diosecito. Cuando yo no le conozco, fácilmente te mueven, fácilmente te da lo mismo hacer lo que Dios dice o lo que te dicen de otros. Fácilmente te deslumbran otras cosas que te llegan por ahí. Fácilmente te sales, abandonas. ¿Por qué? Porque no le conoces. Él es el único Dios verdadero. No hay otro. Fuera de Él no hay otro. Cuando no le conocemos, fácilmente nos amoldamos al sistema y terminamos haciendo conforme a las costumbres del mundo. Fácilmente, porque no le conozco. Jesús jamás se amoldó al sistema. Jamás se amoldó a vivir como vivía el resto de la gente aquí en la tierra. Y vino como hombre para demostrarnos que es alcanzable todo lo que el Padre dice, revelarnos al Padre. Hebreos 1:3 nos dice que el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Fíjense, de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. El Hijo nos muestra perfectamente. El Hijo nos muestra claramente. Nuestro Señor Jesucristo se dejó ver tal como es el Padre, para que nosotros, al mirarlo a Él, hagamos igualmente. Porque Él nos dio su vida. Si Jesús tenía la vida del Padre, miren el modelo. Él viene y nos da su vida, nos da su espíritu, para que, como dice la Escritura, como dijo Jesús, para que como Él anduvo,
nosotros también andemos conociéndole, viendo, como dice esta escritura de Hebreos 1:3 en la PDT al final, que Él sostiene todo el universo por su poderosa palabra. ¿Tú sabes, has experimentado que es poderosa su palabra? O por allá te dicen, mira, este hilito rojo te va a funcionar para la abundancia. Y allá vas y te pones el hilito rojo. O te lo pones aquí o te lo pones aquí. O si te dicen esto, fíjense, cuando no conocemos al Dios Todopoderoso que sostiene todo el universo con su poderosa palabra, si te dicen algo, allá vas, lo crees por no conocerle. ¿Cómo vas a creer que un hilo rojo va a tener poder para ayudarte? No, no, mis hermanos, es no conocerlo, es ser, perdón, ser torpes. ¿Cómo van a creer que un hilo va a hacer eso? Él es el todopoderoso, el único, el grandioso. Por eso Jesús dice aquí en el verso 8 de Juan 17, porque las palabras, chequen esa palabra poderosa que sostiene el universo, o sea, Él, esa palabra dice, las palabras que me diste, le está diciendo Jesús al Padre, les he dado y ellos las recibieron y han conocido, ¿qué fue lo que conocieron? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué? ¿Por qué conocieron eso? ¿Por qué supieron eso? ¿Saben por qué? Porque lo vieron. Porque Jesús no entregó sus palabras. Jesús no le decía a la gente sus ocurrencias. Jesús les dio la palabra de vida. Y dice aquí, lo que tú me diste, Padre, yo se los he dado. Y ellos la recibieron porque lo vieron en Él, vieron esa realidad. Lo que tú hablas, la gente lo recibe, hablando del mensaje del Evangelio del Reino de Dios. O hablamos mucho, pero no mostramos nada. No mostramos esa realidad. Jesús hablaba y mostraba. O mostraba y hablaba. Ambas cosas las hacía. Y a ese nivel es a lo que Él nos lleva. Vamos a leer Primera de Juan 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar, gracias, como Él anduvo. Sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Debemos de andar como Él anduvo. Pero si tú eres cristiano, según, pero no le conoces, puede que te congregues, puede que asistas a un grupo, pero no le conoces, cualquier cosa te va a mover. ¿Y sabes algo? Mi hermano, qué peligroso es eso, porque te quedas fuera, te quedas en el camino, por eso tanta gente inicia, pero se queda, porque no le conoce. Yo le conozco y mi Dios es fiel, no falla, permanece, es maravilloso, es bueno, es grande. Si al inicio de mi vida cristiana, cuando entregué mi vida a Dios, le amé, ahora le amo más. El amor de mí para Él ha ido creciendo porque le conozco, porque le he visto su grandeza, su fidelidad, todo. Eso me ha llevado a amarlo más y más al ir a la escritura, al oír, pero al oír en las enseñanzas, en los congresos, aprender lo que Él quiere, lo que Él manda, cómo nos ha incluido en sus labores. Eso me ha llevado a amarlo, a permanecer en Él.
en su palabra, en su fidelidad. Cuando nosotros no le conocemos, cuando no vamos a la Escritura a ver lo que Él nos habla, porque son sus palabras, cuando no nos estamos nutriendo o nos da igual, nada más oímos por oír, pero no lo hacemos nuestro, no lo vivimos. Mis hermanos amados, está ese riesgo tan terrible de que cualquier cosa te mueva, de que te cambien de Dios. Así del Dios verdadero a un diosecito que anda de moda. Y todo se te hace muy light. Y todo se te hace normal. Adoptas culturas que no debes de adoptar. Cuando el Señor nos habla, que no nos amoldemos al sistema. El reino de Dios tiene su cultura y esa es la que debemos de conocer para vivir en ella con toda libertad. Y empezamos a adoptar culturas incluso de otros países que nada que ver con nosotros. Y eso muy fácil. Pero ¿saben por qué? Por no conocer al Señor como Él es, verdadero, real. Y Jesús, cuando aquí habla acerca de los discípulos, Él los llevó a conocer la expresión, la realidad de Dios tal como Él es. Cuando veían los milagros, cuando veían cómo Jesús contestaba, cuando miraban cómo Jesús se conducía, los llevó a mirar esa realidad, porque Jesús, al igual que ellos, era hombre, era humano, pero sabiendo quién era su Padre, no poniendo excusas en decir, todos somos humanos. Hice esto porque soy humano. No, como humano contestó ante cualquier situación difícil, como humano hizo milagros, como humano manifestó la grandeza del Señor. Como humano, como hombre, fue a la cruz. Como humano fue obediente en todo. Pero ¿saben por qué? Porque conocía a su Padre. Conociéndolo, así como Él es, y como se ha dado a conocer a nosotros, todo lo podemos. No voy a dudar de Él. Podría decir, es que eso no se puede si no le conociera, pero conociéndole, todo es posible y alcanzable, porque Él no miente. Hay una escritura que quiero que hoy miremos que se encuentra en Daniel, capítulo 11, verso 32, pero vamos a leer la segunda parte. Está hablando ahí de un conflicto que había de reyes y de asuntos tremendos, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice. Capítulo 11, verso 32, en la segunda parte de ese verso. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quiénes son los que se van a esforzar y que van a actuar? Que no se van a dejar llevar por palabras, como dice aquí, por lisonjas, que no se van a dejar seducir por lo que les están diciendo, prometiendo, por los que no se dejan deslumbrar incluso por lo que ven que es momentáneo del mundo, del sistema. ¿Quiénes? Los que conocen a su Dios son los que se van a esforzar y que van a actuar. Esos. Tengo esa misma escritura en algunas otras versiones que me mandaron. Chequen la message. Dice, pero aquellos que se mantengan valientemente, y no solamente valientemente, sino leales a su Dios, adoptarán una postura firme. ¿Y a poco no se mantuvo Jesús así? No solamente es ser valientes. Hay gente que es valiente pero no es leal. Hay gente que es valiente y no es firme. Solo es valiente. Pero aquí nos habla, pero aquellos que se mantengan valientes, aquellos que conocen a Dios y se mantengan valientes, leales a su Dios, son los que van a adoptar una postura firme. Y en las Escrituras
pues ya tenemos muchos ejemplos, principalmente Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad que no flaqueó cuando iba a ir a la cruz en el sentido de, ay, mejor no voy porque qué muerte tan terrible? Porque era una muerte terrible que toda la gente de ese tiempo miraba, porque era la muerte más cruel de los romanos. Les vuelvo a repetir, y eso lo tenemos que tener claro, Jesús no fue el único que crucificaron, sí fue el único que resucitó, pero crucificaban a todos los delincuentes o a los que ellos querían como pasar por malhechores. Pero esa era la muerte de cruz, violenta, vergonzosa, fea. Sin embargo, Jesús sabía lo que le esperaba, pero como conocía a su Padre, sabía lo que el Padre había dicho, que iba a resucitar al tercer día, sabía de dónde había venido. Y Jesús dijo, y para allá voy. No tuvo nunca temor, se mantuvo firme. Eso dice esa versión, en la Message. ¿Tú te mantienes firme ante las adversidades o te dicen, no hombre, te hace falta una limpia? Veo que te va muy mal y te empiezan a decir, mírame, a mí me va muy bien, pero yo uso este y este amuleto que me prepararon, vamos. Y allá va la gente por no conocer a su Dios, al único Dios verdadero. Se deja llevar por cualquier cosa, pero ¿saben algo? Dice la Escritura en Santiago 1:8. Eso le pasa al que no conoce a su Dios. El hombre de doble ánimo, el hombre fluctuante. No sé cómo digan otras versiones, ahorita me van a ayudar aquí. El hombre que no conoce a Dios, que no se mantiene firme, dice que va a ser inconstante en todos sus caminos, en todo lo que haga. Pero dice algo, esa persona ni siquiera piense que va a recibir cosa alguna de Dios. Ahorita vienen y te cuentean y te deslumbran. Y entonces tú, por no conocer a Dios, cambias. Y allá vas. Y te dicen, haga esto. Y lo haces. Pero eso no te lleva a expresar que conoces a Dios y te dices cristiano. Tenemos que conocerle. ¿Qué versiones tenemos de Santiago 1:8, Nati? Es la de Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Qué dice Dios habla hoy, Nati? Dice, porque hoy piensa una cosa y mañana otra y no es constante en su conducta. ¿Sí? ¿Y qué nos ha hablado Dios de la mente? Una mente firme en Él, renovada, la mente de Cristo. Pero el hombre que no le conoce, hoy piensa una cosa y mañana cambia. Tiene otra idea. Vienen y le dicen algo y es movible. No mantiene lo que Dios le dice. Dios le dice, haz esto durante tanto tiempo y no lo hace. Hace lo que quiere. Pero también tiene consecuencias. Porque no va a recibir cosa alguna de Dios. Imagínense todo lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha hablado. Y es verdad, pero tenemos que permanecer firmes. Sigo con Daniel. En la versión Easy dice así, pero el pueblo que todavía es fiel a Dios trabajará duro para, está hablando de los enemigos, detenerlos. Tenemos que conocerle. Cuando le conocemos, venga lo que venga, uno lo enfrenta correctamente. Enemigos, en este caso estaba hablando de reyes que se habían levantado. Pero cuando conocemos quién es nuestro Dios, sabemos cómo trabaja. Por mucho tiempo hemos usado, y si lo tenemos a la mano, por favor, la escritura que Dios nos dio, donde dice que no saben cómo trabaja Dios. ¿Sí? Les dice, no conoces las escrituras y no sabes cómo trabaja Dios.
Fíjense qué tremendo. O sea, no lo conocían. Hasta en Hechos habla al Dios no conocido, ¿se acuerdan? Pero pensamos que era para aquellos. No, también se ve hoy día en las iglesias cristianas, en los templos, que hay gente que no conoce a Dios, que no sabe cómo trabaja, que le sigue echando la culpa de sus malas decisiones, que se sigue amargando por no ver lo que quieren ver, pero son fluctuantes, que se siguen enfermando en su corazón, en su alma, porque quieren las cosas a su manera y no le conocen. ¿Qué escritura es? Mateo 22, 29 en la Message. ¿Qué nos dice, Nati? Dice, Jesús respondió, estás fuera de lugar por estas dos razones. No conoces las escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Estás fuera. Por eso les decía, nos quedamos fuera o se queda fuera mucha gente. Solo medite cuánta gente se ha quedado fuera del camino de Dios. Se ha quedado a medio camino, gente que ni nunca nos imaginamos porque veíamos los dones, los talentos que tenían, pero por no saber cómo Dios trabaja, por no conocerle, por no ser fieles, se quedaron fuera. No de un templo, sino de lo que Dios quería o de lo que Dios quiere para ellos. Es momento de volvernos a Dios. Es momento de darnos cuenta de esa condición, de que no le conocemos y no estemos llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, sino miremos lo que Dios dice. El que le conoce se va a esforzar en conocer y en hacer como Dios manda. Estamos hablando de conocer y de actuar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se mantendrá firme y hará frente a la situación, dice Dios habla hoy. El que ama y conoce a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación que esté pasando. ¿O qué? ¿Fue más fácil moverte? ¿Quedarte en el camino? ¿Te sedujo más el sistema? ¿El mundo? ¿Te adaptaste más al mundo? ¿Quitaste los ojos de Jesús, el autor y consumador de la vida, de la fe, y los volviste al mundo? Y hay gente que te dice, me va mejor sin ir al templo, sin buscar a Dios. Eso dicen ellos, pero eso no es la verdad. Pueden tener cosas materiales, cosas que la gente dice, pero nunca tuve esto. Ajá. Pero, ¿y qué de la vida eterna? ¿Qué de cuando ya estás a punto de entregar cuentas y que sabes que ya estás a punto de morir? Ahí quieres que en ese instante todo se solucione. Cuando no aprovechaste tu tiempo, cuando no le conociste, no actuaste como Él te dijo. No lo que te diga una gente, lo que nos dice Dios. En la versión contemporánea de Daniel 11:32 dice lo siguiente: aquellos que son fieles a Dios y que permanezcan fieles harán todo lo posible para mantenerse firmes, fieles y oponerse a los enemigos. ¿Quiénes? Los que conocen a su Dios. Los que conocen a su Dios. ¿Le conoces? Pero como Él dice, como Él es, como se nos ha revelado, para mantenernos firmes, sin fluctuar, sin quedarnos en el camino, sin cambiar las prioridades, porque a veces cambiamos prioridades y decimos, no, primero es la familia. Mis amados hermanos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Es Él primero, porque Él te dio familia, Él te dio vida, porque sin Él nada existe. Amén, hermanos.
se mantendrá fuerte y actuará. Fuerte, resistente, el que conoce a su Dios. ¿Te faltan las fuerzas? Vengan, Él le da fuerzas al que no tiene ninguna, pero hay que conocer eso. Porque sí, ciertamente uno se cansa, pero Él dice, vengan a mí y yo los haré descansar. No cambiemos lo que dice Dios y querramos descansar de otra manera. No, dice, vengan a mí, porque yo soy el que da la vida, el que da la fuerza, el que te sostiene, el que te hace resistente. ¿Qué tal? Pero cambiamos. Dios es tan sabio, tan perfecto, tan maravilloso, que para eso dejó la noche, para que descansemos, durmamos, renovemos fuerzas. Pero aún si las fuerzas que tenemos sentimos que ya nos abandonaron, vayamos a Él, no nos quedemos en el camino. No te cuelgues un ojo de venado o de lo que te digan. No, eso no es así. Es el diseño de Dios. Fíjense que en la Escritura ya lo hemos visto mucho, ahí en Josué 14, del verso 6 en adelante. Vayamos a Josué 14, verso 6 en adelante. Nos habla de Caleb, ¿sí? Hemos visto ya bastante sobre la vida de Caleb. Josué y Caleb fueron dos de los 12 espías que mandaron a ver la tierra que prometida que Dios había dicho. ¿Se recuerdan? Y si no, pues ahí está en la Escritura, para que lo busquen y lo lean y aprendan. Y menciona que cuando ya regresaron, después de haber ido a esa tierra para dar informes, 10 de los espías, eran 12, pero 10 dieron un informe diciendo, sí, la tierra es así, como dijo Dios, buena, fluye leche, miel, es buena la tierra. Pero ellos dijeron algo, pero hay gigantes, y empezaron a hablar de todos los obstáculos, de todas las situaciones. Y aparte, miren cómo estaba su mentecita. Y nosotros somos como langostas ante ellos. Eso lo vieron ellos. Imagínense, no mandaron a cualquiera, mandaron a 12 de los mejores, a 12 que se pensó, que se veía, que conocían a Dios. Pero 10 solo le conocían de oídas. Porque ellos dijeron, no vamos a poder, aunque Dios dijo. Qué terrible eso, ¿no? Si ellos vieron también cómo Dios abrió el mar, porque ellos salieron de Egipto. Ellos vieron cómo todos los días caía maná. O sea, vieron cómo todo el tiempo Dios fue propicio en ropa, en calzado, en la nube que les cubría del sol, en la columna de fuego. Lo vieron, lo vivieron. Y los mandan porque se veía que eran de fe, que conocían a Dios. Pero ya en el accionar, no, 10 dijeron no. Aunque sí Dios dijo, y está la tierra, y es grande, y es buena, pero hay gigantes, pero hay situaciones. ¿Y qué? Si ya Dios los había entregado, si ya Dios les había dicho que era de ellos, ¿qué? Tenían que esforzarse y trabajar y sacar a los gigantes y sacar a todo eso. Pero dijeron no, porque somos como langostas. Ellos se miraban así, no Dios. ¿Y qué sucedió con ellos? Se quedaron en el camino. Pero bueno, a grandes rasgos. Ahora vamos a Josué, capítulo que les dije, 14, verso 6 en adelante. Miren lo que dice. Ahí voy. Josué 14, 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades de Bernea, tocante a mí y a ti.
De los 12, solo quedaron 2, Josué y Caleb. Y entonces miren cómo tenía de clara la mente Caleb, cómo tenía de claro todo, lo tenía presente lo que Dios les había hablando. Le dice, lo que Dios dijo acerca de mí y de ti. Y le recuerda algo a Josué. Yo era de edad de 40 años. ¿Cuántos años dice que tenía? 40. Cuando Moisés, fíjense cómo lo dice, siervo de Jehová, me envió de Cades de Barnea a reconocer la tierra. Tenía 40 años cuando fue a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo vi y como lo sentía en mi corazón. Cuando tenemos un corazón correcto, recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. No es nada más un sentimentalismo. Él conocía a Dios, estaba lleno de Dios, entonces el informe que dio fue correcto. Y sigue hablando. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, porque les dijeron no se puede, y todos, miren, le creyeron a los 10. Porque según el sistema que dice que la mayoría tiene la razón, y no es verdad. Eso dice el sistema, pero no es verdad. Porque aquí lo vemos claramente, los 10, aunque eran la mayoría, no tenían la verdad. La verdad absoluta es Dios, y la verdad, si nosotros la tenemos, la vivimos, la practicamos, va a estar en nosotros. Y dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Fíjense la permanencia. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, permanecerá. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies, la tierra que pisaste será para ti. Fíjense lo que le dijo. Y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Esas palabras que son espíritu, son vida. Esas palabras de Dios, Él las tenía aquí, claras. No se le olvidaron. Tenía 85 años cuando Él estaba recordando eso a Josué. Ojo con esto, no te amoldes al mundo que te diga, ay, es que allá la gente grande se le empiezan a olvidar las cosas. No es cierto, aquí lo vemos con Caleb. Tenía claridad de lo que Dios le dijo cuando tenía 40 años, a él, a Josué, lo que Dios le prometió, que esa tierra era para él. Y miren lo que sigue diciendo, verso 10. Y ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. No dijo, aquí no dice que vivió como él quiso, sino como Jehová dijo. Dios nos ha dado palabra y nos ha dicho qué hacer. Pero como la olvidamos, nos deslumbramos por lo que está a nuestro alrededor, terminamos viviendo como queremos, como el sistema, pero asimismo también son las consecuencias que después no queremos. O nos quedamos fuera, o nos quedamos muy retrasados, nos quedamos en el camino. Comenzaste bien, pero te quedaste, porque comenzaste a ver lo que está a tu alrededor, te deslumbraste. Pero Jehová te habló. Hermanos, Jehová te habló. ¿A cuántos Dios ha movido por un tiempo, como les dijo, de ciudad, a muchos de aquí? Pero les ha dicho para qué. Y comienzan, pero después se deslumbran. Después desfallece su corazón y hacen como quieren. Aquí dice, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras. 45 años y 40 tenía 85. Se mantuvo firme, fiel, fuerte, se esforzó, tenía claridad en su mente de todo lo que Dios decía, conoció a su Dios. Caleb siguió viviendo entre ese pueblo quejumbroso, entre ese pueblo duro de cerviz, entre ese pueblo desobediente que hacía lo que quería aunque Jehová le hablara. Sin embargo, él se mantuvo fiel y firme.
Él no se excusó en decir, pero miren aquellos, mira los hijos de Moisés y eso que son los hijos del siervo Moisés, cómo viven. No se excusó en eso. No se excusó en su familia. No se debilitó en fe. Tenía tan claro lo que Dios le había hablado, porque sabía quién era Jehová, su Dios. Conoce a tu Dios, vívelo, experiméntalo, comprueba lo que Él es. Mantente firme y fiel, no por un tiempo, toda tu vida, mi hermano. Toda tu vida, porque toda nuestra vida le pertenece. No nada más cuando estamos en aflicciones querramos volver a Él, hacer promesas y promesas incumplidas. ¿Cuántas promesas incumplidas tienes o tenemos? Es tiempo de ordenarnos. Porque el pueblo, porque los hijos, porque la iglesia que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Le conozco, actuemos. ¿En qué? En lo que Él ha dicho, en lo que Él manda, en lo que Él pide. Conócelo, ve su grandeza, ve su realidad. No por emoción, no porque hoy me bendijo, hoy le obedezco. Mañana, como no tuve lo que yo quise, no le obedezco. No, no funciona así. Jesús nos lo reveló. El que permanece en Él, dijo Jesús, ese tiene la vida. Y vida eterna. Llega un tiempo en que toda la gente, todas las personas, poderosas y no tan poderosas, ricos, pobres y de todo, tendremos que dar cuentas. Y tú que le conoces y yo que le conozco, ¿qué cuentas vamos a dar? De que le conocemos, de que le expresamos, de que hicimos como Él dice, de que conocemos las Escrituras y sí sabemos cómo trabaja, de que nos mantuvimos fieles, sanos, libres, con un corazón limpio, circuncidado, sin olvidar una sola de las palabras que nos ha hablado, sin olvidar el diseño, sino haciéndolo. Caleb le dijo a Josué, tengo tantos años y no he olvidado, tengo 85 años y lo tengo tan fresco, lo que Dios nos dijo como el día que Él nos habló. Y dame esa tierra y la conquistaré. Eso significaba esfuerzo. Tenía que sacar a los que vivieran ahí, a los invasores. Tenía que limpiarla, tenía que hacerla producir. O sea, ¿se requiere todo eso? Sí, pero también ahí vemos a Dios, en la provisión, en las fuerzas, en todo. Amén, hermanos. Que se vea que conocemos a nuestro Dios actuando, porque le conocemos. Firmes, fuertes, venga lo que venga, nosotros sabemos cómo Él trabaja. ¿No lo ha dicho? Permaneciendo, no así fluctuantes, porque esa persona no va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces ya es tiempo de expresarlo, porque Jesús dijo, yo lo he expresado y yo ya me voy y nos toca a nosotros expresarle. Jesús se fue, nos dio su espíritu, nos dio su genética, nos dio todo. Lo que Él era, lo que Él es, lo que Él tenía, precisamente para que ahorita seamos esa expresión. Ahí en Juan 17:22 dice eso, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos, para que así como tú y yo, oh Padre, somos uno, también ellos. Gloria, ya les hablé hace mucho tiempo, significa todo, poder, autoridad, dominio, riqueza, todo lo que Jesús hizo. Esa es gloria de Dios. No nada más es sentir así como que hay una tembladera y un frío, no sé qué sientan. No, gloria es esa expresión Él mismo. Y Él nos la dio. El nuevo nacimiento. Para que andemos como Él anduvo. Entonces, ¿le conoces? Actúa como Él. Esforcémonos, actuemos como Él. Hagámosle frente a lo que sea. Pero porque Él está con nosotros. Permanezcamos firmes. No te permitas cambiar de Dios.
No te permitas que te muestren otra cosa. No te permitas quitar los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. No te permitas amoldarte al mundo, al sistema. No te permitas nada de eso, mi hermano, porque esa no es la vida eterna. Esa no es la plenitud. Puede que un ratito te rías y todo, pero después la vida eterna y la plenitud de todo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, muchas gracias. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias por hablarnos, por mostrarnos que el que te conoce, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y nosotros te conocemos porque te has revelado a nosotros. Y te hemos de expresar y de revelar en todo, en anunciando tus virtudes, en mostrándolas, haciéndolas. Nos esforzaremos en todo lo que sea necesario. Y aun cuando llegue el cansancio, tenemos a quien ir, porque tú eres quien renueva nuestras fuerzas. Hoy te damos gracias, Señor, y bendigo tu nombre, bendigo a cada uno de mis hermanos, a los que están en el extranjero o en otro estado de nuestra república, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y enviamos palabra de vida, palabra de Dios. Si hay alguna necesidad de lo que sea, tú eres poderoso. Tú no cambias, eres maravilloso, eres magnífico. Tenemos Padre, el Todopoderoso, el que sostiene el universo, no solamente la tierra, el universo entero, porque todo es tuyo. Eres grande, Señor. Perdónanos si en algún momento nos hemos dejado llevar, si hemos sido fluctuantes, si nos quedamos en el camino atrasados, perdónanos, porque nos estás dando la oportunidad de ponernos a cuentas, de arrepentirnos y hacer como tú nos mandas, a vivir como tú dices. Ya no más excusas, ya no más pretextos, ya no más tener una mente entenebrecida, endurecida por argumentos, por ideas erróneas. Tú hoy nos muestras tu realidad y envío esta palabra de vida, de libertad a cada familia, a cada uno de nosotros, de Misión Cristiana del Calvario. Porque tú nos dices, el que te conoce se esforzará y actuará en lo que tú has mandado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y nos seguimos viendo en los grupos de comunión familiar de esta semana, mis hermanos. Bendiciones para todos.